Más entonces, le cedo la palabra a la doctora María Eugenia Alvarado, quien va a moderar esta mesa, y le doy la más cordial bienvenida al doctor José Orler, que sepa que esta es su casa. Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros, y a María Eugenia por habernos ayudado a coordinar esta mesa. Gracias, muy amable. Doctor, muy buen día. amable. Bueno, primero y antes que nada, dos cosas. Buen día. Esta es la primera. La segunda, agradecimientos. Agradecer en primer lugar al doctor Enrique Cáceres la amable invitación que nos hizo al CEISH para venir y estar con ustedes aquí. Y luego, dentro de los agradecimientos, tengo dos agradecimientos muy especiales. Uno, al doctor Óscar Correas, que fue quien nos introdujo en esta temática. Nuestro muy querido doctor, que él está en Cuernavaca, no puede venir, pero es una persona que introdujo en México todo el estudio de la teoría crítica, la crítica jurídica. Y bueno, y la segunda es al doctor José Orler, quien viene con nosotros desde la Universidad de La Plata, Argentina. Y bueno, intentar decirle así como que algunas palabras del currículum del doctor. Es la síntesis, son casi 10 cuartillas, ustedes se imaginarán. Entonces, como tenemos algún tiempo, no me voy a tardar las 10 horas leyendo el currículum del doctor, ni las 10 hojas. Sin embargo, él es de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Él está aquí con nosotros, también da algunas materias, por ejemplo, es titular de Introducción a la Sociología, Sociología Jurídica, Epistemología y Metodología de la Investigación. Más todavía, gracias, Raúl. También ha trabajado en formación de profesores. Tiene un seminario sumamente interesante allá sobre el método sociosemiológico y tiene un grupo de participantes muy, muy grande allá también en La Plata. Hay un programa que a mí, no sé si lo voy a tocar ahora, pero es el responsable de programas de educación en contextos de encierro. Hace 3 años yo tuve la oportunidad de estar con él y la verdad fue una grata sorpresa ver en qué consiste esto. La noción de reo preso no existe, son las personas en condición de encierro. Y realmente hay un programa de rehabilitación, quizás nos comente él después de eso. O sea, para que la gente se reincorpore posteriormente a las labores, no nada más de esto. Bueno, entre sus libros, nada más voy a decir 2, está uno de Introducción a la Sociología, Debates actuales acerca de la sociedad y el derecho. Él es compilador y tiene uno sumamente interesante justamente sobre enseñanza del derecho. Sin más, pero antes sí quisiera decir otra cosa, ese ya no son agradecimientos, ese es punto extra. Realmente para mí ha sido muy grato estar en este evento donde han logrado conjugar profesores, investigadores a nivel nacional e internacional. ¿Sí? Yo es la primera vez que participo con ustedes, espero que no sea la última, sino que sea el inicio de una serie de grandes o de futuras participaciones. Están también con nosotros aquí los integrantes del programa de Derecho y Sociedad, un proyecto PAPIT que tenemos. Y bueno, sin más le daría la palabra al doctor José Orler, quien, pues, ¿qué les digo? Lo van a escuchar mejor. Para mí la mejor presentación de una persona es cuando lo escuchamos. Muchas gracias. Y bueno. Bueno, buenos días. Bueno, agradecer también, fuera de todo formalismo, agradecer en serio, para mí es una alegría muy grande estar aquí, así que al profesor Cáceres, a la profesora María Eugenia, al profesor Óscar Correa, por supuesto, quien el año pasado creo que fue, él me había sugerido, ubica al profesor Cáceres, y yo medio caóticamente, por medio de algún colaborador mío de la facultad, hice un contacto por mail, el contacto fue de lo más auspicioso y luego estábamos previendo hacer una teleconferencia con el profesor allí y cuestiones técnicas nos lo impidieron. Así que el destino me trae ahora a estar finalmente con el profesor y le agradezco muchísimo. Yo intentaré hoy con ustedes proponerles alguna serie de discusiones en temas que definitivamente no están cerrados en nuestro campo, ni en el campo de la enseñanza del derecho, ni en el de la investigación del derecho, y que casi comparto buena parte de ellas a modo de dudas, de inquietudes y de cuestiones a resolver. La tesis que voy a intentar defender ante ustedes
dice exactamente eso que allí leen. Un proyecto de formación en el campo del derecho, y ya vamos a ir viendo, cada uno de esos conceptos tiene algún sentido que a lo largo de la charla iré intentando esclarecer. Prefiero hablar de formación en el campo del derecho antes que de enseñanza del derecho. Especialmente en las facultades de Derecho de nuestras universidades públicas, debería intentar, y estos son 3 ejes, vuelvo a decir, que a modo de tesis defenderé. En primer lugar, debe ser un proyecto de superación de la decisión, ya veremos qué es eso, un proyecto de restitución, y además debe ser un proyecto de disyunción inclusiva. Todo esto lo iremos aclarando en la charla, espero poder ir aclarándolo en la charla. La trayectoria de esta charla será la que aquí les muestro. Intentaré, en principio, hacer alguna referencia al campo del derecho para luego meternos en el campo de la enseñanza del derecho, cada una con sus particularidades. Para pensar para encarar cualquier discusión acerca del derecho, de la enseñanza del derecho o de la investigación en el campo del derecho, debemos en primer lugar, creo yo, tener presente las particularidades de ese objeto de estudio que llamamos derecho. Debemos pensar en un objeto de estudio muy lábil, muy difuso, de abordaje esencialmente multiparadigmático, de límites ontológicos, bueno, muy reñidos, y sobre todo alrededor del cual se conjugan prácticas profesionales y académicas de lo más diversas, de lo más complejas, y sobre todo, y esa es la principal caracterización que haría yo del campo del derecho, y sobre todo en disputas. Yo definiría el campo del derecho definitivamente como un campo en disputa. Disputa, en primer lugar, por decir el derecho, al estilo de Bourdieu. Bourdieu dice, bueno, el campo del derecho, como todo campo académico, tiene ciertas particularidades, la autorreferencia, la impermeabilidad, buena parte de disputas en donde el capital simbólico que se pone en juego no proviene exactamente del campo, sino que proviene de otros campos aledaños y en diálogo con el mismo. Digo, el campo de la política, el campo del poder, aún el campo del ejercicio profesional privado. Pero básicamente, adentro del campo, esto funciona en formatos de disputa que Bourdieu los define como un campo magnético. Dice, los actores que participan en ese campo solo pueden definirse en referencia al campo. Ahora, dentro del campo, la convivencia es por lo menos de discusión. Convengamos, supongo que habrá aquí muchos docentes de derecho, convengamos que más allá de las formas más civilizadas y a veces no tanto que asumen nuestras discusiones, esas disputas, esas diferencias que se expresan están siempre presentes. La idea de que el derecho es un campo en disputa, debemos también reforzarla de que el campo del derecho es un campo en disputa, con esto que Bourdieu también y Teuner sobre todo lo plantean, esto de que en realidad la disputa principal es por decir el derecho. ¿Sí? La disputa principal está por, diríamos, Teuner dice, es una disputa entre intérpretes e interpretaciones. La disputa por ver qué hermenéutica es la adecuada en torno a la norma, en torno a la ley, en torno en general a lo jurídico. Esa disputa hermenéutica tiene algunos límites, no cualquiera puede participar de ella. El campo del derecho en ese sentido es un campo absolutamente excluyente, es un campo en donde el principio de demarcación funciona con mucha fuerza. Allí podemos participar y discutir los que estamos legitimados para hacerlo. Esa legitimación, me interesa que ahora la miremos también en el proceso histórico cómo se fue dando, pero esa legitimación es determinante. No hay posibilidad hacia adentro del campo del derecho de participar de las disputas por la hermenéutica jurídica para definir qué entendemos por derecho, qué es el derecho, sin estar legitimado para ello, y en eso las facultades de derecho y las instituciones de educación superior del derecho cumplen
sobre todo a partir del proyecto, a partir del siglo XIX y hasta aquí, y en el marco de esta modernidad capitalista, cumplen un rol fundamental. Esta idea de pensar el campo como un campo en disputa también nos obliga a pensarlo como un campo dinámico. Es muy difícil, el modo analítico de pensar los campos disciplinares debe ser siempre en términos de dinámica, y esto no es tan sencillo cuando uno quiere, desde esa abstracción tan general, tan teórica abstracta, llegar hasta el último quehacer, llegar hasta, bueno, entonces yo en tanto docente, yo en tanto investigador del campo del derecho, ¿cuáles deberían ser mis prácticas? ¿Cómo hago en el cotidiano para enfrentar mi labor áulica? ¿Cómo hago en el cotidiano para desarrollar mi equipo de investigación? Y esa traducción, desde mi punto de vista, está mediada por alguna otra serie de cuestiones que ya son de rango estrictamente epistemológico. Quiero decir, definidas las características del campo, lo segundo que tenemos que pensar es de qué se trata esto del conocimiento del derecho. Pensar primero la propia posibilidad del conocimiento, de si es posible conocer, y segundo, ahí sí, cómo es posible conocer y qué características debe tener un proyecto de conocimiento y qué características debe tenerlo en el específico campo disciplinar del derecho. Esta característica del campo del derecho en el que los actores se disputan el decir el derecho, tiene su origen, y en esto nos vamos a remitir a un Foucault más estructuralista, quizá al más estructuralista de los Foucault. Cuando hace referencia en alguna de esas conferencias, creo que es Defender la Sociedad, alguna de las conferencias de Brasil, si no me equivoco, allá Daniel me afirma que sí, que es esa exactamente, Defender la Sociedad, donde Foucault dice, bueno, hay procesos, en todas las sociedades podríamos detectar procesos históricos muy concretos, muy observables, procesos históricos determinados, en donde el conocimiento jurídico empieza a ser traspasado en un formato de apropiación desde las mayorías, el pueblo, la ciudadanía, la gente, la sociedad civil, si lo queremos decir en términos estrictamente marxistas, va cediendo la posesión de ese conocimiento, y ese conocimiento va produciéndose en un proceso que Foucault llama de objetivación y monopolización. ¿En qué consiste el proceso de objetivación y monopolización? En primer lugar, un conocimiento, esta cuestión desde mi punto de vista es relevante si pensamos que el derecho en una versión, en su versión más simple, lo podemos pensar como reglas de convivencia social, las reglas de juego de la sociedad, en tiempos acivilizados, diríamos, en términos de Durkheim o algún otro autor que entiende al derecho como proceso civilizatorio. En términos previos a ese proceso civilizatorio, ese conocimiento era de la gente. La gente conocía las reglas de su convivencia. No precisaba de mediadores, no requería de quien advoque por sí, y la propia producción de esas reglas era de la gente. Con el proceso que Foucault describe, esto se va corriendo de lugar y hay una apropiación. Yo uso ahí la palabra despojo, el despojo del conocimiento. Despojo suena un poquito fuerte, es para la tribuna, pero en realidad se trata de eso, de un proceso de apropiación en donde, en primer lugar, se objetiva el conocimiento. ¿Qué es objetivar el conocimiento? Un conocimiento que era empírico, que era estrictamente empírico y que se transmitía en la práctica concreta, en la práctica cotidiana, empieza a tener tres ejes, por supuesto en un proceso paulatino. En primer lugar, a explicitarse su metodología. En segundo lugar, y por sobre todas las cosas, a establecer ciertos presupuestos teóricos, cierta teorización que no preexistía, cierta teorización que se hace a partir de allí y que, por otra parte,
presupone un ordenamiento, la palabra concreta que usa Foucault es sistematización. Ese proceso de sistematización, de teorización y de explicitación de metodología es el que va objetivando el conocimiento y va haciendo factible que ese conocimiento sea apropiado por algunas minorías que en las disputas del campo del poder, bueno, diríamos sencillamente con Nietzsche, son los que ganaron. Este proceso no es propio del campo jurídico estrictamente, ¿eh? El proceso de la ciencia y de los campos disciplinares en general ha ido en más o en menos, con alguna diferencia y con alguna particularidad del campo jurídico por lo que implica esto de conocimiento jurídico y reglas de convivencia social, esto que acabo de decir, digamos. El segundo proceso, a ese proceso de objetivación le sigue el de monopolización, esto de que algunas minorías, algún sector minoritario lo empieza a monopolizar de la mano de un discurso que esencialmente se refugia en el tecnicismo. La central herramienta de la monopolización jurídica es el tecnicismo, el pensar que el lenguaje, el discurso, para decirlo exactamente, el discurso del derecho se monta sobre presupuestos técnicos que siempre encubren lo político, lo valorativo, lo moral, lo ético, y que por supuesto permiten acceder solo a quienes manejan esas cualidades técnicas. La idea de exclusión del campo se centra allí. Ese proceso Foucault lo ubica allá por los siglos XVI y XVII. Foucault dice, en realidad, y esto es interesante, es un proceso histórico, es decir, no se trata de una teorización abstracta, sino de procesos concretos que podemos observar, por supuesto, en distintos momentos y con las particularidades propias de cada sociedad, pero que son observables, por lo menos en todas las sociedades occidentales, por lo menos en el mundo occidental, y en aquellas en donde tenemos un derecho como el nuestro, un sistema jurídico de especialistas. Este proceso además ya ha entrado el siglo XVIII y reforzado de modo muy fuerte en la modernidad capitalista, ya en periodos decimonónicos, se refuerza también con una expropiación de la autoridad epistemológica. Hay una autora argentina que yo les propongo, no es muy conocida, Marcela Molis. Marcela Molis habla de expropiación del conocimiento que se va produciendo a partir de la legitimación que las instituciones universitarias empiezan a tener. En los momentos históricos preuniversitarios, la aportación y legitimación del conocimiento lo compartían infinidad de instituciones, desde logias masónicas hasta clubes y hasta formas de asociación de lo más diversas, algunas de las cuales ni siquiera encajarían mucho en las categorías de asociación que nosotros hoy conocemos y pensamos. Un caso interesante es el de los masones, por ejemplo. A partir del siglo XVIII y hacia adelante, podríamos decir desde antes, desde Bolonia, desde la Universidad de Bolonia ya en el siglo VII hacia aquí, la universidad empieza a concentrar esa capacidad de legitimación y esa capacidad de decidir qué es el conocimiento, y particularmente en nuestro campo, qué es el conocimiento jurídico. A la expropiación inicial se le suma ahora un refuerzo de la autoridad epistemológica institucional. Todo esto, vuelvo a decir, son procesos perfectamente detectables. Tengo algún trabajito específico en torno a Argentina, no me atrevería a repetirlo acá, si bien entiendo que las analogías en Latinoamérica son muchas. Si nos metemos en eso, si después hay interés al final de la discusión y nos metemos en algunos detalles al respecto, seguramente vamos a encontrar innumerables coincidencias con el proceso aquí en México y en algún otro país. En cualquier caso, ese proceso de objetivación y monopolización de saberes es el que nos trajo hasta acá. Es el que nos permite ser abogados, el que nos permite ser docentes de derecho, el que da la existencia a las propias facultades de derecho. Y que debemos asumir, cada vez más, diría yo, esto podemos discutirlo, es parte de las dudas y difusidades que nos interesa discutir con ustedes, pero
cada vez más, a medida que el campo del derecho se va complejizando y va asumiendo algunas características particulares, va quedando más lejos de la gente, va quedando más lejos del lego. La distinción entre el lego y quien porta el conocimiento jurídico va siendo mayor, va siendo más costosa. Esto es interesante también considerarlo. Nada de esto es gratis, digamos, en términos sociales es costoso. Y bueno, hasta hoy, hasta la fecha, y por lo menos en las instituciones académicas que yo conozco, es un proceso que aún no parece estar en camino de ser revertido. De la mano de esto, y de esta caracterización del campo del derecho, debemos decir que la preocupación por enseñarlo es una preocupación de larga data. Siempre lo jurídico debió preocuparse del modo en que era enseñado. También aquí debemos historizar. Hago un paréntesis acá y explico, les comento que desde mi punto de vista, cuando nosotros avanzamos en discutir enseñanza del derecho e investigación en el campo del derecho, yo entiendo que debemos hacerlo considerando siempre las condiciones materiales de posibilidad de eso. Y que cuando consideramos las condiciones materiales de posibilidad de eso, las condiciones históricas que nos trajeron hasta acá son centrales. No hablo de un historicismo erudito, no hablo de un historicismo de concatenación de hechos, hablo de un historicismo también en el sentido nietzscheano como discusión acerca del sentido de esa historia, como revisar lo conceptual de los procesos históricos que a nosotros nos llegan como discurso. Es más, en términos de algún otro autor lo diríamos casi llega como relato. Poner en discusión el relato histórico y ver qué otros sentidos podría tener es parte de este esfuerzo por intentar comprender de qué se trata esto de enseñar el derecho. Cierro el paréntesis y vuelvo. Entonces digo, bueno, pensemos en la América colonial. A ver, en tiempo de la colonia la enseñanza del derecho no era mayor preocupación. Aquí los juristas eran importados, venían de la metrópoli, del mismo modo que el derecho. La constitución del derecho indiano, digo la constitución en términos de conformación, ¿no? Del derecho indiano, observó un solo sentido, venía de la metrópolis hacia aquí. Y juristas también. Es recién en algún proceso de consolidación de la colonia y de buena parte del genocidio ya consumado, que empieza a aparecer la preocupación por formar juristas locales. Digo juristas locales, es decir, patriciado español o en todo caso patriciado criollo de raíz española que era llamado a ir conformando lo que van a ser posteriormente en épocas independentistas las burocracias judiciales, las burocracias estatales. Los procesos de la independencia en nuestros países latinoamericanos son bastante análogos, es interesante observarlos. ¿Cómo han jugado en esos procesos de la independencia los abogados, entre comillas, porque muchos no lo eran simplemente, tenían la experticia de lo jurídico, pero no poseían título de tal? El modo en que esos formatos se van trasladando a lo jurídico y van conformando, y primero van manipulando el conocimiento jurídico en tiempos independentistas, y cómo van produciendo la enseñanza del derecho. Ya ahí sí, bueno, ahí observamos, en el caso de Argentina, por ejemplo, dos de las universidades más importantes nacen allí con la independencia nacional y como producto de la necesidad de armar las estructuras de gobierno del nuevo Estado, del Estado naciente, de la nación que se alumbraba, y ese Estado implicaba, bueno, órganos de gobierno en general, incluido el Poder Judicial. Ya desde ese momento es posible observar en la enseñanza del derecho algo que creo que hasta hoy la sociedad nos va reclamando,
Y es eso, es la provisión de cuadros a las estructuras gubernamentales. A veces se piensa la Facultad de Derecho con un sesgo demasiado profesionalista. Los investigadores nos quejamos de eso habitualmente. Decimos, la enseñanza del derecho es demasiado profesionalista, pone demasiado hincapié en la formación profesional y descuida esto de lo académico y la formación en investigación. Y efectivamente es así. Pero es así porque ese fue el proceso histórico y porque el reclamo de la sociedad es esa. Se ha llamado a las facultades a cubrir esos lugares, y no sin razón, digamos, ¿no? En una propuesta de lo más coherente, diría yo. Y luego viene un tercer periodo en este pequeñito desarrollo histórico que quiero hacer, que es cuando se producen los movimientos de codificación, también en toda Latinoamérica, de manera bastante análoga. Con los procesos de codificación podríamos decir, digo yo, esto es para discutir, hay autores que no lo expresan de este modo, pero me atrevo a decir que comienza lo que se llama enseñanza del derecho de un modo bastante parecido a lo que hoy entendemos. Y enseñanza del derecho en ese momento no era otra cosa que enseñar los códigos. Las facultades de derecho en tanto instituciones y las prefacultades, podríamos decir también, acá habría otros detalles que hacer, no quiero tampoco extenderme mucho en esto, pero las instituciones que precedieron a lo que hoy entendemos por facultad de derecho ya pensaban esta cuestión de enseñanza del derecho como enseñanza de los códigos. Para desempeñarse en el campo profesional del derecho como abogado, como juez, y no mucho más, porque eso también es una mutación que hoy podemos observar, la diversificación de alcances del título de abogado que hoy tenemos, definitivamente en aquel momento no existía. El operador jurídico, abogado o juez debía saber usar el código, debía conocer el código. La gran preocupación, y no sé si es el caso de ustedes aquí en México, pero sí lo es allí en Argentina, es que nuestras facultades siguen con esa lógica. Siguen preocupadas en enseñar los códigos. Esto de modo estructural lo podemos visualizar a nivel institucional, en el marco de las currículas y la estructura general de la institución, y también lo podemos visualizar en los proyectos de las cátedras y las materias puntuales, ¿no? En donde la enseñanza del código se confunde con enseñanza del derecho. Confusión, que, discúlpenme, yo soy muy desconfiado, creo que no es tal. Creo que detrás de eso hay un proyecto político determinado en torno al derecho y a la enseñanza del derecho. En lo que a mí me interesa, de esto hay mucho más, pero no quiero meterme, porque además yo reconozco que en esto de anclar en la historia algunos aspectos me desvío mucho, pero la característica central de lo que hoy llamaríamos campo de la enseñanza del derecho, que definitivamente lo es un campo en construcción, por supuesto, es un campo en construcción, no está consolidado como el propio campo del derecho, pero es un campo en construcción que, desde mi punto de vista, aún no ha resuelto la principal cuestión de la enseñanza del derecho en este proceso histórico que veníamos comentando rápidamente, que es la escisión que existe, bien pensada, irracional y casi sin sentido, entre lo que se entiende por producción y reproducción de conocimiento en el campo del derecho. Lo que habitualmente llamamos enseñanza e investigación. Debo decirle que me pareció un acierto la convocatoria de este congreso, que es de investigación y enseñanza. En Argentina venimos produciendo, el campo de la enseñanza del derecho se está moviendo y genera congresos y actividades, pero siempre con la lógica de la escisión, ¿no? Bueno, discutimos enseñanza por un lado y discutimos investigación por el otro. La idea de la escisión también está relacionada con cierto proyecto político, que tampoco, ojo, yo arranqué por la colonia, pero es previo. Son procesos que también podremos observar en la Europa central, en los países centrales del periodo colonial. La idea de que una cosa es enseñar derecho y que las facultades deben estar en condiciones de que sus estudiantes y sus egresados reproduzcan adecuadamente, en el mejor de los casos, eficientemente, y no niego que así es. En ese sentido,
nuestras instituciones académicas públicas son valiosísimas. Pero dentro de esa idea de enseñanza del derecho, la idea de crear derecho nuevo, la idea de producir conocimiento nuevo, queda a un costado. Con mayor o menor énfasis o preocupación que le podamos dar. Esto ya lo digo incluso desde la gestión. Yo circunstancialmente soy secretario académico en la Facultad de Derecho en La Plata. Ustedes saben, los que somos docentes y que nuestra vocación es la docencia, sabemos que la gestión es siempre un tránsito y cuanto más rápido sea mejor. Desde la gestión podemos poner muchísimo énfasis en lo que es investigación y en lo que es producción del derecho. Pero si nuestra estructura institucional sigue estando caminando por la lógica de la decisión, va a ser insuficiente. Lo que yo estoy planteando es una revisión epistemológica de qué entendemos por conocer. Una revisión que nos permitiría pensar, o que yo sugiero que pensemos, que los invito a que discutamos, porque además en buena parte de ello les confieso que porto más dudas que certezas. Pero, ¿qué entendemos por proceso de conocimiento? Debe ser una pregunta que nos tenemos que hacer y cuya respuesta yo me animo a adelantar, que de ninguna manera puede ser de uno solo de esos términos. Que reproducción y producción de conocimiento operan en formatos de tensión, que son categorías que en lo operativo cotidiano aún no sabemos bien cómo resolver, que además son categorías, vamos a decirlo, que requieren de financiamiento, que no se hacen con voluntarismo. Todo eso estamos de acuerdo y seguramente vamos a estar de acuerdo, bueno o no, pero lo charlaremos, pero digo, lo primero es que podamos superar esa decisión, que estemos en condiciones de pensar procesos de enseñanza del derecho en donde reproducción y producción formen parte de una misma lógica. En donde podamos pensar en futuros egresados, en estudiantes, que estén en condiciones de articular su recorrido por lo existente del derecho, siendo además capaces de imaginar respuestas nuevas. Cuando hablamos de investigar, hablamos de producir conocimiento nuevo. De eso se trata cuando hablamos de producción de conocimiento en nuestro campo disciplinar. Y vaya si hay un campo disciplinar que requiere producción de conocimiento nuevo. No voy a hablar por la experiencia mexicana, que en realidad conozco por afecto y muy de cerca y porque sigo permanentemente, pero definitivamente no soy el indicado, pero en el caso de Argentina es terriblemente así. Tenemos instituciones jurídicas anquilosadas, tenemos instituciones jurídicas que no han sido repensadas desde hace muchísimos años. Y tenemos programas de enseñanza del derecho que de la mano de eso tampoco lo han sido. Y cuidado que lo estoy diciendo desde un país que acaba de modificar su Código Civil, que saben que esa no es tarea sencilla. Sobre todo porque allí se modificó el Código Civil, la legislación civil, para unificarla con la legislación comercial. Entonces, una tradición jurídica de legislación civil y comercial separadas, ahora se hizo un código único, Código Civil y Comercial, y se está unificando. No se imaginan el caos que es eso. Tiene un año la reforma, así que no tenemos ni jurisprudencia para enseñarle a los alumnos al respecto. Pero aún así, las lógicas siguen siendo aquellas. Y aún así, en el campo de la enseñanza del derecho, no hemos logrado despegarnos de esas lógicas. En Argentina estamos ahora en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, estamos modificando el programa, la currícula de la carrera, en algunos de estos sentidos y en el ensayo de alguna de alguna respuesta posible a estos sentidos que acabo de mencionar. Pero son currículas de hace 50 o 60 años. La Universidad de Buenos Aires, que es la más grande de Argentina, su currícula es más antigua aún. Por supuesto, a lo largo de ese tiempo ha tenido alguna modificación, pero son modificaciones intrascendentes. Podemos discutirlo, está abierto esto, pero digo,
que me agreguen una materia más o una menos, que alguna que era optativa pase a ser obligatoria o viceversa, que me cambien el régimen de cursada y una que era cuatrimestral pase a ser anual, no hace a la racionalidad estructural de la enseñanza del derecho y de las currículas de nuestras facultades. Y sobre todo porque, por lo menos en el caso de nuestras facultades, esta lógica de que enseñar derecho es enseñar los códigos sigue vigente, o por lo menos más vigente de lo que a algunos nos gustaría. Entonces, como para ir cerrando, no sé cómo estamos de tiempo, bueno, si tenemos un poquito más de tiempo, entonces avanzo un cachito más. La idea de que la enseñanza del derecho se debe constituir como campo empieza a permear de un modo importante en nuestras instituciones, y digo yo, es la única manera de que podamos ir repensando esto que es enseñanza del derecho. Cuando nosotros intentamos conciliar la idea del despojo del conocimiento y monopolización de saberes con la idea de escisión de conocimiento entre producción y reproducción, nos aparecen algunas, yo digo ideas sueltas, no son respuestas aún, no, mucho menos soluciones. Son algunas ideas sueltas con las que podríamos intentar, con las que quizá podamos pensar alguna prueba piloto para empezar a caminar en otro sentido. Me gusta a mí, yo apelo a una idea muy aristotélica. Esto de la hermenéutica de Frónesis, que en la Ética Nicómaco se nos plantea. El amigo Conde de Axiola es quien trabaja esta idea. Napoleón. Él trabaja esta idea, yo la he tomado, la verdad lo hemos discutido bastante con él. Hay una cosa interesante que es la siguiente. A ver, ¿qué es esto de la hermenéutica de Frónesis? La hermenéutica de Frónesis es aquella hermenéutica, aquel ejercicio interpretativo de la norma de lo jurídico que proviene, para decirlo sencillamente, que proviene del lego. ¿Sí? Es una hermenéutica de quien no es especializado en derecho, de quien no es portador y no está legitimado para ser portador del conocimiento jurídico. Esa hermenéutica de Frónesis tiene la cualidad, o la tendría según Aristóteles, de que permitiría seguir dos caminos. Por un lado, es una hermenéutica que siempre proviene de la otredad. ¿Sí? Es una hermenéutica del no especialista. Es una hermenéutica que se define por lo negativo. Es una hermenéutica del no autorizado. Que en el campo del derecho empecemos a reconocer la otredad sería interesante. Sobre esta idea voy a avanzar un poquito más adelante. Pero por otro lado, por ser tal, por provenir de la otredad, por no, como dirían en Argentina los chicos, porque no es del palo, por no venir del campo del derecho y por no ser reconocida como propia, opera a modo de ruptura. Hay una posibilidad de ruptura en esa hermenéutica que podría ser valiosa. Hay una posibilidad, digo de ruptura en términos de, si ustedes quieren, de revisión, de ruptura en términos de resignificación de lo jurídico. Y esa posibilidad, esa hermenéutica de Frónesis, deberíamos poder articularla, digo yo, en el sentido que les decía recién, intentando hilvanar alguna respuesta. ¿De qué modo podemos lograr? Porque, a ver, cualquier ciudadano, cualquier miembro de la sociedad civil no conoce el derecho definitivamente, pero sí conoce sus intereses. Si pensamos al derecho como portación de intereses, la voz de quienes no conocen derecho es imprescindible. Necesitamos de algún modo permear nuestros procesos de enseñanza y de investigación con esta hermenéutica de Frónesis. Al final, si hay interés y si tenemos tiempo, si les parece al momento de la discusión, puedo relatar alguna experiencia más concreta. Arranqué por algunos niveles de abstracción muy altos, pero estamos haciendo en lo concreto, en las estrategias políticas de política de enseñanza concreta en nuestras instituciones allá, algunos esfuerzos por bajar esto
al operativo. Digo entonces, bueno, retomando lo que decíamos, bueno, ¿cuál sería la propuesta, cuál sería la alternativa al análisis que estamos proponiendo? En primer lugar, hablamos de un proyecto de formación. A mí me parece que hablar de formación en el campo del derecho es un paso adelante. Por supuesto que la nomenclatura de enseñanza del derecho es válida y debemos, hasta casi en esa disputa del campo del derecho, debemos sostenerla porque define un cierto interés, una cierta práctica, una cierta preocupación que no puede faltar. Pero desde el punto de vista conceptual y hablando en términos, haciendo la vigilancia epistemológica necesaria, deberíamos decir formación de derecho. Necesitamos pensar esto de la transmisión de lo jurídico como algo más que transmisión. Del mismo modo que cuando pensamos la transmisión lo pensamos como algo más que información. ¿Sí? Decimos, bueno, informar, transmitir, producir. Un viejo sociólogo, Ray Mills, hablaba de la imaginación sociológica. Yo me atrevería a parafrasearlo para decir, bueno, necesitamos desarrollar la imaginación jurídica de nuestros estudiantes en pos de este proyecto de producción de conocimiento. Ese proyecto de formación en el campo del derecho no lo estoy inventando yo. A ver, ya Jefferson, frente a este proyecto de enseñanza, vuelvo a la historia, ¿no? Frente a este proyecto de enseñanza del derecho como enseñanza de códigos, Jefferson va a decir, en realidad debemos formar abogados que además de juristas puedan ser hombres de Estado. Por supuesto, esto tiene su clivaje en el momento histórico en el que él habla y en el momento histórico en el que él piensa esa formación. La constitución de nuestros estados ha dependido en gran medida de toda esa intelectualidad. Él decía, bueno, no alcanza con saber derecho, se requiere hombres de Estado. Hay una formación detrás del conocimiento jurídico técnico específico que excede lo jurídico. Por eso en esos proyectos las ciencias sociales, la filosofía, las disciplinas análogas han formado parte. Mi facultad se llama Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Se fundó en 1900. Ya en aquel momento estaban afirmando esto de la formación, esto de que el complejo proceso de conocimiento debe intentar superarse en esta idea de que antes que educar, que antes que enseñar, formamos. Los dos conceptos que operan también a modo de tensión son diferenciados y me inclino por el segundo. Un paréntesis, cuando digo esto de la formación y de las disciplinas aledañas, hay toda una discusión alrededor de esto. Lo charlábamos hace un momento con Miguel. Yo le decía, bueno, sí, todos pensamos hoy una formación jurídica, una facultad de derecho capaces de dialogar con otras disciplinas. Interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina. Sin embargo, esto parece una ingenuidad en términos del análisis de conformación de las disciplinas en la ciencia moderna. Porque la ciencia moderna se construye a partir de esa demarcación entre disciplinas. Lo disciplinar constituye la ciencia moderna. Foucault hablaba de que las disciplinas dentro de la ciencia cumplen la función de ordenamiento y no casualmente, dice, se llaman disciplinas, porque disciplinan el conocimiento. Si nosotros mantenemos las lógicas tradicionales del campo del derecho, en donde la escisión, por ejemplo, entre enseñanza e investigación es muy evidente, tampoco va a ser posible avanzar en formatos multi, inter o transdisciplinarios. Cada una de esas categorías tiene sutilezas y diferencias que después podríamos discutir. Si ustedes me preguntan a mí, ninguna me satisface. En la práctica académica, en las prácticas de constitución
de nuestras facultades, de las facultades que yo conozco allí en Argentina, ninguno de esos formatos nos ha permitido permear las lógicas de lo jurídico, ninguno de los formatos nos permitió avanzar en alguna de las categorías iniciales que yo proponía. Quizá debamos pensar, esto con un gran signo de interrogación, en términos más Foucaultianos que nunca, como contradisciplina. Si nosotros seguimos pensando nuestro campo, el campo del derecho, en diálogo con otras disciplinas, sin poder corrernos de los principios de demarcación y de los límites tan claros que se nos proponen, no hay mucha posibilidad de diálogo. Yo en eso soy un pesimista y les pido disculpas a quienes no. Podemos discutirlo. Deberíamos avanzar en formatos contradisciplinares. Es decir, que estemos en condiciones o que intentemos poner la semillita de un formato de producción de conocimiento en el que lo disciplinar se diluya. Por supuesto, esto requiere algunas otras particularidades y hay otros presupuestos teóricos ahí en donde, bueno, no nos vamos a meter para no hacerlo tampoco más largo. Cierro entonces. ¿Cuál es la idea de superar el proyecto de decisión? Bueno, un proyecto de enseñanza en el campo del derecho debe ser un proyecto que piense en la superación de la decisión entre producción y reproducción. Debe ser un proyecto que piense la formación de nuestros estudiantes, sí, como eficaces reproductores del conocimiento jurídico existente, pero como más eficaces aún, intelectuales capaces de repensarlo, capaces de pensarlo críticamente. Yo apelo siempre al concepto de crítica. El concepto de crítica es muy lábil también y múltiple. Me gusta el de Horkheimer, cuando Horkheimer propone en su teoría del conocimiento esto de que conocer críticamente es raspar la superficie de las cosas para ver qué hay debajo, con el presupuesto teórico de que la realidad social nunca es como aparece a primera vista. Nosotros cargamos con un objeto de conocimiento que nunca es como a primera vista se nos presenta. Requiere profundizar, ir más al hueso para poder comprenderlo. En ese sentido, necesitamos esa concepción crítica para superar el proyecto de la decisión. En segundo lugar, debe ser un proyecto de restitución. Esto debemos acompañar nuestros procesos de formación con procesos de restitución del conocimiento jurídico a la gente. Para esto hay muchos formatos, tenemos mucho para discutir ahí. Tengo alguna experiencia concreta para relatarles si les interesa. Y finalmente, y como para ir cerrando por lo menos esta intervención con pretensiones disparadoras, la idea es que sea un proyecto de disyunción exclusiva. ¿A qué llamamos disyunción exclusiva? A esos conceptos que aparecen tensionados, ligados por una interjección pero en el que ambas son posibles y no son excluyentes. El campo del derecho en tanto campo multiparadigmático, en tanto campo en donde conviven pluralidad de concepciones teóricas, políticas, por supuesto epistemológicas, necesita hacerse cargo de eso. Nuestros procesos de conocimiento, nuestros procesos de formación en el campo del derecho, esto es, producción y reproducción de conocimiento, deben estar en condiciones de dar cuenta de esa pluralidad. Deben estar en condiciones de asumir que detrás de cada convicción ideológica hay una otredad, pero una otredad que solo es reconocida en términos de darle su lugar. No hay otredad. Me enoja mucho la palabra tolerancia, esto lo podemos discutir aparte también. No hay otredad, no hay tolerancia de la otredad. ¿Hay lugar para la otredad o no lo hay? Nuestras instituciones, las instituciones públicas de derecho, creo yo son casi las únicas que están en condiciones de hacerlo, porque el germen de la democracia está allí volcado en sus formatos institucionales.
No sería posible pensar esta lógica en instituciones gerenciadas. El cogobierno, con todo lo que podemos renegar, criticar, discutir acerca de nuestro formato de antecedentes reformistas, el cogobierno ese es el que permite revisar esta idea y decir, bueno, hay multiplicidad de enfoques en torno al derecho y todas tienen su lugar en el marco de esas disputas que debemos reconocer y en las que además cada uno de los sectores no estará dispuesto a ceder ni un palmo. Pero desde una pluralidad que no nos debe impedir avanzar en esto que digo yo, que es el proyecto de formación en el campo del derecho. Bueno, eso es todo, les agradezco la atención. Bueno, realmente hacer algunos comentarios a la participación del doctor José Orler sería quizás muy insensato de mi parte. Sin embargo, recordarán que cuando lo presenté dije que para mí la mejor presentación era la conferencia. Estarán de acuerdo conmigo que se nota su gran experiencia, su gran trayectoria académica, entonces sí me atrevería a decir quizás lo principal es la importancia de pensar justamente en esta invitación que está haciendo para pensar una nueva forma el campo del derecho. Es una idea muy atractiva, pero y de ahí cómo se da para la enseñanza del derecho, para este campo de la enseñanza del derecho. Y a lo mejor, doctor, una cuestión que también tenemos que meter ahí es desde dónde estamos, desde qué concepción de derecho estamos trabajando y desde qué concepción de enseñanza también, o sea, cómo nos estamos visualizando nosotros mismos cuando hablamos esto, ¿sí? Entonces, ahora tenemos un ratito para preguntas y respuestas y el doctor nos hizo varias invitaciones, estaríamos para escuchar sus preguntas. Quiero hacer una mención muy especial a algunos discípulos del doctor Correas que están aquí entre nosotros. Lo voy a decir en la orden que llegaron, no porque sean los más menos, ¿no? Está Daniel Sandoval, bienvenido Daniel, me da mucho gusto saludarte. Lucas Machado, que lo van a escuchar en su ponencia, hasta allá en la otra esquina. Sergio Tapia, Lucas. ¿Dónde está Lucas? Sergio Tapia, que está diciendo hola, Germán Sandoval y bueno, Amanda, está también Jorge Robles y habría muchos más que podríamos seguir mencionando y todo esto pues ha dado una posibilidad de reunirse gracias a la generosidad de invitación del doctor Cáceres. Entonces, las preguntas, por favor, al maestro y después Daniel. Acá, mira, hasta acá está. Y después el doctor Cáceres, ¿sí? Sí, claro. Está muy bien así para que pueda también cambiar con usted mejor, ¿no? Maestro, muchas gracias por su conferencia. Mi pregunta es la siguiente. Usted hablaba de los hechos históricos. A mí me interesa particularmente el siglo XIX argentino. ¿Sabe que no le escucho No bien? se escucha. Muchas gracias por su conferencia. Mi pregunta es la siguiente. Usted menciona los hechos históricos, menciona el siglo XIX argentino. Mi pregunta se centra en lo siguiente. Derecho indiano, concluye la etapa colonial, la enseñanza del derecho es centralizada, nace un nuevo régimen federal argentino, van a la confederación, desaparece la confederación, llega la Federación Argentina, pero siempre está el conflicto capital federal, provincias. Capital federal representa el centralismo jurídico. Las provincias obviamente se resisten. Un nuevo régimen implica una nueva enseñanza del derecho, porque son dos esferas distintas. Mi pregunta es la siguiente, la enseñanza del derecho, como usted menciona, Código Civil Argentino, Código Comercial Unido, es centralidad jurídica. ¿Qué va a ocurrir? Porque es la idea del derecho indiano es centralizadora. La idea de la metrópoli, Madrid, Buenos Aires se quiere sustituir. Entonces mi pregunta va encaminada a eso, porque hay una realidad local, fuerzas políticas locales,
debe haber una enseñanza del derecho local. Entonces sí me interesaría, con su experiencia, que nos pudiera abonar al respecto. La respuesta. El doctor Daniel Sandoval, por favor, si le permiten el micrófono, y luego al doctor Enrique Cáceres, que son los que han pedido la palabra. ¿Sí? ¿Nos permite el micrófono? Pásalo, Diego, por favor. Bueno, gracias. Me gustó mucho la presentación. Dos conceptos que me parece que con diferentes matices toda la teoría crítica tiene, ¿no? Que es el campo de disputa y, digamos, la historización o la historicidad. Yo quería hacer dos preguntas. La primera es, yo estoy de acuerdo en los procesos de especialización como uno de los rasgos distintivos del capitalismo moderno. Pero digamos, citando a Foucault en Historia de la Sexualidad, si al contrario de este proceso de especialización que aparta a las personas legas del conocimiento jurídico, hay otros procesos de popularización, ¿no? Porque también da la impresión de que nunca, como ahora, se discute el derecho a derechos humanos en todos lados, y cómo estos procesos aparentemente contradictorios en realidad se articulan, ¿no? ¿Cuál era tu posición ahí? Y la otra, ¿cuál es? Que te parece un poco a la pregunta del compañero, ¿no? La articulación entre disputa, digamos, epistémica, simbólica, y disputa social, ¿no? Porque, digamos, una de las cosas que yo me quedó de tu presentación es que el estudio del derecho nunca puede ser diferente al estudio de la sociedad. Es decir, no se puede dar un estudio del derecho sin reconocer cuál es la sociedad y la manera en que los conflictos sociales entre clases, entre grupos, permean esta disputa por lo que es el derecho, ¿no? Y cómo se conoce. Al doctor Cáceres, por favor. Con esas tres ideas cerramos. Muchas gracias por la ponencia. Frecuentemente se asocia a escuela crítica contraria a la analítica, pero creo que no es el caso. Por ejemplo, y me gustó mucho la referencia que hiciste a que hay un proceso de autoorganizatividad de la cual emerge normatividad, que después se formaliza. La música no empezó después de que apareció la nomenclatura musical. Esta vino con una formalización posterior a un proceso autoorganizativo. Entonces, en ese sentido, bueno, Hart se refería a la primera etapa de normas primarias, la segunda, normas secundarias. Para explicar un derecho moderno necesitamos hablar de ciertas reglas de cambio deliberadas, reglas de adjudicación específicas. Y en ese sentido me llama la atención la afirmación de que pareciera que hubo una expropiación de las normas y que hay que volverlas a reconectar con la sociedad. Y aquí la pregunta sería, ¿existe algo así o puede sostenerse que es verdadero el enunciado la sociedad? Porque parece que tendríamos que hablar de muchas clases de sociedades. ¿Cómo hablamos de una expropiación y reconexión en materia de derecho bursátil, derecho financiero, derecho fiscal, derechos humanos vinculados con derecho a la salud? Es decir, tenemos distintas áreas del derecho con distintos grados de sofisticación técnica que son recogidos por el derecho y pareciera que entonces habría que sofisticar más el modelo y no pensar solamente en una especie de expropiación del derecho para todos, para toda la sociedad, porque en realidad tenemos muchas instituciones jurídicas diversas, muchos lenguajes técnicos involucrados y creo que en todo caso el modelo debería sofisticarse más en esa parte de la restitución de la expropiación. ¿Dos preguntas más, doctor? ¿Sí? Que las dos preguntas, por favor, los dos doctores, ¿sí? ¿Y usted también? Y ya damos cierre a las participaciones. Bueno, sí, cogobernar los valores de la filosofía del derecho, es decir, la producción de los valores de la filosofía del derecho, nos lleva al mismo tiempo a situar la realidad contemporánea en la que vivimos, la relación que hay de la universidad con el aprendizaje mismo de las ciencias sociales en términos de lo que serían los hechos, es decir, la sociología del derecho. Entonces, en ese sentido, el siglo XXI habla de un nuevo paradigma de la enseñanza de las ciencias sociales. En este sentido, tal vez hablar de derecho es tan milenario como hablar de filosofía. Y
Me refiero porque la sociedad humana se va integrando con la estructura ya propiamente de formaciones de Estado, de organizaciones ya que establecen toda una serie de regulaciones. Entonces, en ese sentido, ¿usted cómo sitúa, digamos, aspectos que hoy vinculen la enseñanza del derecho, las nuevas metodologías, con hacer todo un replanteamiento en términos de lo que es la libertad de cátedra, de lo que es en sí la producción universitaria, situada en términos de las políticas públicas, de la gobernabilidad y la gobernanza? Porque yo de esta manera entendería el concepto que usted maneja de cogobernar. Es decir, hay un cogobierno de lo que es propiamente, en términos contemporáneos, la representatividad democrática y del derecho de la legalidad, y por otro lado lo que exige los cambios del siglo XXI, es decir, la gobernanza, la posibilidad efectivamente que la instrumentación metodológica de la democracia pueda corresponder a las necesidades de complementar pues ya los avances importantes de nuestro tiempo de la democracia representativa. Muchas gracias. Breve, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias. Un saludo, doctor José Orler. En relación, yo voy a fijar rápidamente del punto de vista de la hermenéutica jurídica, en el caso particular del sistema penal acusatorio en la República de Argentina, que dio pautas desde el año 92, pero no ha sido unificado en toda la República. Ahora bien, ¿cómo va a ser el reto, tanto punto de vista para el operado jurídico, la academia, la investigación, el poder unificar esos criterios, ¿verdad? Máxime en la cuestión de la retribución del conocimiento, de la práctica procesal penal, porque precisamente hay esa diferencia, esas distintas apreciaciones, esas ópticas, ¿verdad? Cómo va a impactar precisamente en la producción del conocimiento jurídico. Gracias. Ahora escuchamos la respuesta del doctor, que será no tan breve. Sí, bueno, vamos a intentar sintetizar. A ver, en torno a la pregunta concreta por los aspectos históricos, definitivamente esa disputa entre centralismo y federalismo ha constituido el país, ha constituido la nación y se mantiene. No ha habido, pese a que algunas corrientes históricas intentan así leerlo o así relatarlo, no ha habido una superación de esa contradicción. Con decir nada más a modo de ejemplo, piensen ustedes que las dos facultades hoy no más importantes, lo digo más, las más grandes en términos de cantidad de estudiantes, de docentes, que son la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata. Esas dos universidades nacen y son producto de una guerra civil por la capitalización de Buenos Aires que significó más de 1 millón de muertos a fines de 1800. Saben ustedes que en Argentina la capital se constituyó de prepo, a los tiros. Y con esa capital, con ese territorio que se le quita a las provincias para capitalizar, se le quitan también varias instituciones, una de ellas, una universidad provincial que existía, que era la Universidad Provincial de Buenos Aires. Se nacionaliza y hoy es la Universidad de Buenos Aires. Como restitución a ese robo, los platenses y los provincianos lo viven como un robo. Uno lee, uno recorre la literatura al respecto y se siente así. Y la Universidad de La Plata, que es la sede que viene atrás de ella, se crea ahí a poquito de terminada la guerra civil,
tiene el sentido de restitución, restituirle a las provincias una universidad que le había sido arrebatada para capitalizar. Hasta ese punto llega este proceso al que usted refiere. En términos de normativa y legislación, son tensiones permanentes. No hay incluso yo me atrevería a decir que no hay un momento histórico en que uno pudiera haber encontrado una situación de consenso o de resolución de esa disputa. No ha habido proyecto político histórico que haya podido resolver eso. Por supuesto, en el caso del Código Civil que yo les comentaba, es una legislación nacional. El Código Civil no es facultad de las provincias legislar al respecto, así que a las provincias no tienen mucha alternativa que adecuarse a ello, ¿no? El código, digo, hoy es Código Civil y Comercial. La legislación provincial en Argentina creo que es infinitamente menor en términos de facultades que la de los estados mexicanos, digamos. No sé si eso responde a la inquietud. Cuando hablábamos de los... Hoy Daniel ponía el énfasis en algo en la pregunta que a mí me pareció interesante. Él habla de los procesos de popularización del derecho. Es interesante ver las mutaciones que van sufriendo, sobre todo el discurso jurídico y la transmisión del discurso jurídico con la irrupción de los grandes medios de comunicación. No podría decir mucho al respecto más que el sentido común y que lo que ustedes mismos conocen. Hay especialistas que vienen trabajando eso de un modo muy interesante. A ver, desde los clásicos como Matelar, con su Cómo leer al Pato Donald, hasta autores actuales que trabajan esto de la difusión jurídica. Si ustedes me preguntan a mí, no creo que hoy los grandes medios de comunicación estén haciendo algo real por la difusión de lo jurídico. Creo que lo que se difunde es distorsivo, lo que se difunde responde a parámetros de rating y no o de intereses de audiencia, y de ningún modo con pretensiones pedagógicas y mucho menos de restitución de conocimiento a la sociedad civil. Engancho con esto un poco con lo del doctor Cáceres. Yo en realidad, digamos, usaba el concepto de expropiación que les decía desde Marcela Moli, una autora argentina muy interesante. Ella distingue la expropiación en el momento en el que ese proceso de transcurrir del derecho, como la analogía bien decía usted, como el de la música, ¿no? Desde la música tocada a la música escrita, diríamos. La formalización del derecho va significando esa expropiación. Lo que yo digo, y no tengo muchas respuestas más que alguna experiencia concreta y algunos intentos que ahora les puedo referir, es que la universidad no debe no asumir eso. Con las complejidades que el doctor indica, efectivamente, el derecho y ese discurso jurídico se ha sofisticado de un modo infinito. Mientras que el conocimiento que posee la sociedad civil sigue siendo ausente. ¿Cómo saldar esa brecha? Sin duda que es un problema, y mucho más en algunas áreas del derecho. Nosotros estamos con algunas experiencias en algunas áreas del derecho que no son las que usted menciona, porque justamente son más amigables, digamos, en términos de posibilidad de articular saberes legos. Nosotros teníamos un problema en la Ciudad de La Plata con unas prácticas policiales distorsionadas, en algún punto hasta corruptas, con relación a los niños. Nuestra legislación dice que los niños no pueden ir presos. La práctica policial habitual era que a los niñitos que andaban por el centro de la ciudad pidiendo plata, quizá en algún caso robando, puede ser, sencillamente el patrullero los tira al piso, los cachea y los mete en el patrullero y se los lleva a la comisaría y los mete presos. Ante eso surgió todo un movimiento que nace de algunos grupos militantes, pero también de vecinos e incluso de docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho, conscientes del derecho, conscientes de que eso está mal, de que eso está prohibido, de que eso nuestra ley no lo admite, pero necesitados de poder hacer algo. Se hizo un proceso de todo un año de constitución de lo que se llamaron protocolos de acción ante la detención de niños, niñas o adolescentes. Ese protocolo de acciones a llevar adelante ante esa detención es un protocolo que hoy circula en la academia, es un libro además que les invito a leerlo en la página de nuestra facultad, tiene una presencia en todo el país de modo muy fuerte y ha servido
para ir limitando el accionar policial desviado en estos aspectos, pero fue construido durante un año con participación de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil, de un programa específico de niñez, derechos humanos de nuestra facultad y de docentes de la facultad. Y les puedo asegurar, yo participé de ese proceso y de esos talleres, que los docentes de la facultad aprendimos muchísimo de lo que las organizaciones de la sociedad civil, de su práctica militante cotidiana en la calle, tenían para enseñarnos. Y ese protocolo, que hoy tiene un rango académico del mayor nivel, fue construido con saberes legos. Fue construido con saberes que no tenían tecnicidad jurídica, pero sí tenían claramente y estaban dispuestos a sostener el interés del que partían. Yo tengo para mí que aún en aquellos campos más sofisticados, el sujeto de a pie, para decirlo, para usar un sinónimo, el sujeto de a pie sabe cuál es su interés. Aún en esos campos financieros, aún en campos de la mayor sofisticación jurídica. En tanto impliquen a un sujeto de a pie, ese sujeto sabe cuál es su interés, qué le conviene y qué no. La traducción técnica de eso, claro que no, pero de eso nos tenemos que hacer cargo. Yo digo casi como una actitud epistemológica ética, de saber que hay esa brecha, que hay esa grieta, y hacernos cargo en la medida que podamos. Esto que yo les relato es una prueba piloto, un intento así pequeñito, en un área así pequeñito del derecho, y no tengo más que eso. Pero de eso se trata. Nos parece que un proyecto de formación en el campo del derecho debe hacerse cargo de esa cuestión y probar. Tendremos que probar y durante mucho tiempo hasta que encontremos esos caminos, ¿no? Bien, me indican que ya estamos. Con relación al cogobierno, yo me refería estrictamente al cogobierno universitario, y me refería, quizá en una enunciación formal, digamos, establecida de nuestras universidades de raíz reformista. Con la reforma universitaria de 1918, todos los claustros que integran la universidad integran también su órgano de gobierno. En el caso de La Plata, por ejemplo, en el año 94 se incluyó al claustro, que allí se llama no docente, no sé cómo le llaman aquí, de los empleados de mantenimiento, de administrativos. ¿Sindicato? Sindicato, bueno. Tienen también, eligen, efectúan elecciones como los docentes, como los estudiantes, como los graduados, y eligen sus representantes al órgano de gobierno. No desconozco y coincido, imagino a dónde apunta usted, que estos formatos de democracia representativa son insuficientes, claro que sí, lo son a nivel general y lo son en la universidad. Nuestra idea de democracia de ninguna manera camina por el lado de la representatividad, y es más, creo que hay formatos y experiencias de representatividad, bueno, que hacen de la democracia un concepto espurio. En tanto no los reforcemos con algunos otros formatos de democracia directa, con algunas experiencias concretas de gobierno más complejo y sobre todo de mayor clivaje social en el caso general y de mayor clivaje académico en el caso de nuestras universidades, va a ser insuficiente, estoy de acuerdo. Pero me refería puntualmente a esa cuestión. La idea de que quienes participamos de los claustros de la universidad, participamos de sus decisiones, no es una idea menor. Quizá nosotros que lo vivimos cotidianamente lo tenemos muy naturalizado, pero cuando uno viaja a países o a universidades, instituciones que funcionan con otras lógicas, algunas de ellas de muchísima relevancia, buena parte de las instituciones europeas, no llegan a comprender esto, no llegan a comprenderlo y creo yo que, no estoy diciendo con esto que no admita críticas, no estoy diciendo con esto que llegamos a un punto ideal en la conformación de las lógicas decisionales en nuestras instituciones. Lo que digo es que son un punto de partida, bueno, de lo más relevante, de lo más interesante, de la mano de otras categorías, como usted mencionaba, libertad de cátedra, cátedras paralelas. En el caso de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, nos preocupamos por tener por lo menos para cada asignatura 3 cátedras diferentes, con la idea de que esas 3 cátedras diferentes, cada una plasme un enfoque diferente de su enfoque jurídico. En algunas incluso ya tenemos 4 cátedras, por ejemplo en el derecho procesal, que parece un derecho
tan poco discutible o tan allanado. Tenemos 4 cátedras, las 4 con enfoques absolutamente diferentes y con producción absolutamente diferente. Esto también va complementando esta idea de cogobierno, ¿no? Bueno, eso es todo. Con relación al derecho penal, no escapa a las reglas generales de la ley. Definitivamente se abre una posibilidad que, como decíamos un poco hoy, bueno, también hay aspectos del derecho penal muy sofisticados y otros que son muy básicos. Los segundos creo que incluso ya hay algunas experiencias concretas en esto de que la gente los empiece por lo menos a manejar de otra manera. Pero esta situación yo digamos, la refería, vuelvo a decir, para remitir a una postura ética que como universidad debemos asumir, en cuanto a que esa grieta está y debemos hacer algo por superarla. Si ustedes me preguntan si somos los únicos responsables, claro que no. Acá la infinidad de actores y de instituciones que juegan en torno a esto son muchas, pero que por el lado nuestro tenemos que hacernos cargo y algo hay que hacer, esa es la cuestión y esa era mi referencia, tanto en el campo del derecho penal, que como usted bien dice, en Argentina está en un momento por lo menos interesante, esto de correrse del sistema inquisitivo, con sus más y menos, con sus dificultades, porque ninguno de estos procesos es lineal y sencillo, pero se abre una perspectiva más que interesante a quienes trabajan esa línea específica del derecho penal o de las problemáticas del castigo en el campo del derecho penal, toda la línea de nuestras facultades de La Plata, de Buenos Aires, de Enrique Marí para acá, todo lo que es tendrán presente este trabajo de Marí sobre Santos Godino. Bueno, hay bastante, digamos, bibliografía que podríamos tomar allí. Y sí, estoy de acuerdo con usted con las salvedades que habría que hacer. Bueno, pues agradecemos mucho al doctor José Orler su participación. Gracias a todos por su asistencia y le damos su constancia de participación, doctor. Muchas gracias. Y los invitamos